Amigos espectadores, iniciamos un nuevo ciclo sobre algo que es, por un lado, apasionante y por otra parte muy complejo. El mundo del arte es todo un mundo. Es el mundo de la belleza, es el mundo de la expresión, es el mundo de querer decir tantas cosas y es la manera también de decirnos a nosotros mismos. Infinidad de museos, infinidad de obras de arte, infinidad de subastas, cantidades ingentes de dinero que se reparten tratando de conseguir una obra en propiedad y que sea una obra de esas que el mercado valora en tantos millones de euros o de lo que sea. Pues para hablar de este mundo de arte e introducirnos en él, para descubrir por qué la importancia de este mundo, pues iniciamos este ciclo que pretende precisamente mostrarnos, enseñarnos y reconducir un poquitín nuestra sensibilidad para intentar comprender y descifrar lo que es este mundo tan complejo. Para comenzarlo, tenemos con nosotros el primer día a don Sergio Blanco Izar. Es director científico del Museo Diocesano de Zaragoza. Es también presidente de la Comisión de Patrimonio Diocesano. Es una persona que por tradición incluso familiar está muy sensibilizada con el mundo del arte. Y desde ese puesto, desde esa plataforma que tanto le acerca precisamente a este mundo, que es el museo, pues queremos preguntarle a él y nos dirigimos preguntándote, Sergio, ¿qué es un museo? ¿Qué es todo el mundo ese que rodea un museo? ¿Qué historias tiene? ¿Cuántas cosas nos quieres contar de él? Bueno, es una pregunta muy ambigua, ¿no? Eh, Hablando de qué es un museo, claro, son distintos conceptos, ¿no? Los museos nacen principalmente de las colecciones reales, ¿no? Los reyes tenían cantidad de obras de arte y necesitaban un espacio donde poder albergar esas, poderlas contemplar o incluso enseñar, ¿no? Enseñar a gente que ellos seleccionaban, ¿no? También era una tarjeta de visita de su poder y de su importancia, ¿no? En nuestro caso, en el Museo Diocesano, ¿qué es un museo diocesano, no? Yo empezaría de un punto de arranque, que hay una fecha, 1889 en Madrid, el Congreso Nacional Católico. En ese congreso se ve la necesidad de crear el Museo Diocesano. ¿Por qué? Pues porque hay cantidad de obras de arte, patrimonio artístico en las iglesias que, pues o bien por despoblación o por otros motivos, estaban desubicadas de su sitio original, ¿no? Entonces surge esa necesidad de crear un espacio físico donde poder albergar esas obras de arte, poderlas cuidar, poderlas contemplar y a la vez poderlas estudiar, ¿no? Podemos decir que ahí empiezan a nacer los museos diocesanos, final del siglo XIX, principios del XX. Después, en Aragón, a partir de los años 40 es cuando se van a empezar a crear los museos diocesanos de Aragón y se van a dar tres requisitos o tres circunstancias que son importantes, ¿no? La primera es el final de la Guerra Civil. Nos encontramos con cantidad de obras de arte donde no podemos colocarlas porque no hay iglesias, ¿no? Y las iglesias que se hacen de nueva planta se hacen desde un sentido más moderno, que ya no tiene sentido ubicar esos retablos barrocos o retablos góticos que se han perdido el edificio porque se ha quemado en la Guerra Civil, ¿no? Avanzando un poquito en el tiempo, viene el problema de la despoblación rural. Viene un movimiento de que mucha gente deja el campo y se viene a la ciudad, ¿no? Entonces muchos pueblos se quedan vacíos. Nos encontramos que igual viven 10, 15 personas y que la iglesia ya está cerrada y no hay seguridad ni hay medios para poderla mantener, ¿no? Entonces, ¿qué haces con todas las obras de arte que hay en esas iglesias, ¿no? Despobladas? Y después también el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano, que todos sabemos que reforma la iglesia, reforma la liturgia, y ya pues con ese sentido de volver a esa espiritualidad original, se empiezan a sacar de las iglesias pues muchos objetos o imágenes que ya no tienen cabida, ¿no? Y entonces, claro, hay que buscar un espacio donde poder albergar todo ese material
todo ese patrimonio que tiene la Iglesia y que no se puede tirar, no se puede quemar, ¿no? Entonces van a surgir los distintos museos diocesanos dentro de Aragón, ¿no? Decimos que ese es el punto de arranque. Yo enfocaría la pregunta de qué es hoy un museo diocesano, ¿no? Un museo diocesano supera ese concepto. Un museo diocesano no es un espacio solo para albergar obras de arte, sino que un museo diocesano es un espacio abierto. Y es un espacio, yo te diría, de encuentro. De encuentro. ¿Por qué? Porque esas obras de arte transmiten un mensaje. Por tanto, un museo diocesano es un instrumento de evangelizar. Pero no solamente de evangelizar al creyente, sino también es un espacio de encuentro con el no creyente. Cómo a través del arte, cómo a través de las obras de arte, de pintura, escultura o distintos objetos, podemos crear, pues al hombre moderno, a la persona actual, podemos crear esa puerta a la trascendencia o esa puerta a la espiritualidad a través del arte, ¿no? Pues todos esos aspectos reúne un museo diocesano actual, ¿no? Son sitios donde se pueden hacer distintas actividades culturales, presentaciones de libros, encuentros. No sé, yo creo que es un espacio que es, como te decía, de encuentro, ¿no? De encuentro con el hombre, con la mujer, con las personas que vienen a visitarnos o con las personas que se acercan a ver qué es, ¿no? Y que tenemos que aprovechar ese momento para contactar con ellos, ¿no? Para mostrar no solamente las obras de arte por el arte, ¿no? Con ese sentido artístico, sino también con todo su mensaje, ¿no? Yo también te diría que hoy la persona no sabe leer el arte, ¿no? Cuando en las iglesias, en la Edad Media, en el Barroco, la gente veía un retablo, veía una imagen, sabía leer, sabía interpretar. Hoy en día nos encontramos que la gente no sabe. Primero, pues porque le falta esa base de ese lenguaje religioso que se ha perdido la sociedad, pero incluso también ese lenguaje artístico, ¿no? El Museo Diocesano puede ser un instrumento para conectar, para que la persona pueda interpretar y pueda leer lo que está viendo, que muchas veces no lo sabe. Vemos un cuadro de la Anunciación y vemos que del cielo salen unos rayos dorados, unos rayos de luz, y se le meten a la Virgen María por el oído. ¿Qué interpreta una persona actual de eso? No tiene ni idea, ¿no? Pues eso nos está diciendo que la Virgen escucha la palabra, que acoge la palabra y que se prepara para recibir esa palabra de Dios que va a ser Jesús, ¿no? Ese lenguaje la gente moderna no lo conoce. Pues el museo puede ser ese medio para que la gente pueda saber leer e interpretar una pintura del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Requiere entonces el arte que nos desnudemos un poco y nos desprendamos de esa mentalidad tan racionalista que en nuestra cultura actual tiene. Sí, y luego yo pienso que el hombre moderno, hombre-mujer me refiero, ¿no? Siempre, la persona moderna ha perdido, y esto lo dicen filósofos y teólogos también, ha perdido la capacidad del asombro. Hoy en día tenemos todo, lo tenemos todo, tenemos información en cualquier momento y hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Y el arte nos va a asombrar, ¿no? Entonces, colocarnos ante una obra de arte, al fin y al cabo, también es reconocer nuestra pequeñez y nuestra debilidad, ¿no? Y nuestra fragilidad. Y esa obra de arte nos va a sorprender. Ese es un poco el sentido de las obras de arte religiosas, ¿no? El que te sientas pequeño ante esa manifestación de la divinidad, ¿no? Y eso el hombre, la persona de actual, yo creo que ha perdido esa capacidad de asombrarse. También veo en el museo que la gente ve las obras de arte no con los ojos, sino con el móvil. Hoy en día vienen, hacen la foto, me voy a otro sitio. Hago la foto, me voy a otro sitio. El arte es contemplar, es estar delante y ver qué me transmite esa obra de arte, ¿no? No sé, vivimos de una manera que a veces es complicado, ¿no? Conectar con ese lenguaje que nos transmite el arte. El arte nos lleva al sentimiento, el arte nos quiere manifestar una expresión, un sentimiento, algo que a veces tiene que haber una predisposición para poder entender ese lenguaje. Nos hablabas de que el arte es fundamentalmente, a través del museo, una puerta abierta a la trascendencia. Es decir, a un ver más allá de lo que se pueda estar o pintado
o labrado o realizado, ¿no? En el caso de este museo sí, es decir, los museos diocesanos la obra es obra religiosa, ¿no? Entonces, normalmente los museos diocesanos se nutren de obras de parroquias o de iglesias dentro de la diócesis. Normalmente un museo no es solamente un espacio donde metemos obras de arte y ya está, ¿no? Los museos tienen un discurso, es decir, nos están transmitiendo una idea, ¿no? Hay distintos tipos, ¿no? O puede ser la idea de Cristo, la idea de la Iglesia, la idea antropológica, pero siempre hay un discurso museístico, ¿no? Entonces, a través de ese discurso, las obras de arte nos están transmitiendo una idea, ¿no? Las obras de arte religiosas son instrumentos de evangelización, es decir, nos están transmitiendo un mensaje catequético. Entonces, a través de ese discurso y a través de las obras podemos interpretar todo lo que ese museo nos quiere decir, o bien la vida de Cristo, o bien, en el caso nuestro, el Museo Diocesano, es un poquito el crecimiento de la comunidad cristiana como diócesis desde el origen, desde la Avenida de la Virgen del Pilar, hasta esa religiosidad del siglo XVIII. Sí, entonces ya un mundo de cuestiones que nos abres, porque nos hablas del contexto. En principio las obras, para entenderlas, necesitarían el contexto original para el que fueron pensadas, ¿no? Y por eso nos dices que una obra de arte en la iglesia en la que siempre estuvo dice mucho más y con mucha más facilidad de interpretación que si la vemos en otro lugar como el museo, que ya no tiene ese contexto, digamos, o bien religioso o bien de otro tipo. ¿No? La Pero, sí, contextualización. perdón, pero el museo tiene un discurso. Es decir, las obras del museo, por supuesto, se han sacado de su espacio. Esas obras se hicieron para ocupar un espacio con un mensaje. Pero nosotros lo que hemos hecho es introducir un mensaje a través de las obras de arte. Por tanto, sí que con ese mensaje puedes entender el discurso que te estamos dando en el museo. Porque no estamos poniendo obras simplemente para que vayas y las veas, no, te queremos transmitir una idea, ¿no? Te queremos transmitir un mensaje, y ese mensaje se transmite a través de las obras de arte. Por supuesto que están descontextualizadas de su espacio, pero están contextualizadas dentro del mensaje del discurso del museo. En un nuevo En un discurso, nuevo discurso, efectivamente. exactamente. ¿Y cómo situarnos para poder entender el lenguaje del arte? ¿De qué manera crees tú que deberíamos prepararnos para entrar en una iglesia o entrar en un museo y ver con esos ojos como los que tú ves como técnico especialista y que ves que el pintor ahí ha querido decir, ha querido hablar, está situado dentro de un edificio que habla fundamentalmente ya de una cosa? ¿Cómo podríamos prepararnos nosotros para ser precisamente educados, ya que nos estás expresando la, la idea central del arte como mensaje, como educación, como pedagogía, como forma de provocar una reflexión, una admiración, decías también, y en definitiva, tratar de pensar un poco en lo que el artista ha querido promover. Ante todo, situarnos de que en el arte religioso, a diferencia del arte profano, por ejemplo, nos vamos al arte griego o el arte romano, ¿no? El arte griego era transmitir pues, unos valores y sobre todo transmitir esa idea de belleza, ¿no? Como el ideal de la belleza, ¿no? Luego, ese arte griego evoluciona con el helenismo hasta transmitir un sentimiento, ¿no? Pero estamos en un campo de que el arte transmitía una idea de belleza, ¿no? Una idea de unos cánones, unas medidas. En el arte religioso no es tan importante la belleza como la idea. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar pinturas, esculturas y retablos que no son exactamente bellas según ese canon de belleza clásico, porque lo importante para el autor era transmitir una idea. Nos podemos ir a las pinturas románicas, nos podemos ir incluso dentro de la pintura gótica podemos encontrarnos retablos con unas pinturas horrorosas, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante era que la persona que
que viera ese retablo no contemplara solo la belleza, sino que captara la idea de lo que el retablo nos está transmitiendo. En este caso, el arte es un instrumento para transmitir una idea, ¿no? Que es una catequesis, un instrumento de evangelización, ¿no? Conectar a la persona con la trascendencia y transmitir o bien una enseñanza o bien una idea, ¿no? Por eso, en el arte religioso, por supuesto, está la belleza, pero es más importante la idea que la belleza en sí. No es arte por belleza solo por sí mismo, sino porque nos quiere transmitir una idea. De hecho, los retablos eran catequesis. La gente no sabía leer y además los evangelios, la Biblia estaba en latín. La única manera que tenía la gente de conocer la vida de los santos o la vida de Cristo era a través de los retablos y a través de los sermones que se daban, ¿no? Entonces la gente, a través de esos sermones y de lo que veía, podía captar esa idea. Por eso era más importante la idea que las figuras estuvieran perfectas, ¿no? Que eso también es importante. Dentro del arte religioso hay obras muy bellas, pero también nos podemos encontrar retablos de pintura que no es tan bello. Pero claro, hay que saber valorar que ese artista nos quería transmitir esa idea, ¿no? No es tanto el canon de la belleza. Pero sobre todo, yo te diría que cuando vas a un museo diocesano, tienes que ir con un sentimiento de apertura, ante todo, ¿no? Estás en un museo en el cual vas a ver obras de arte que te quieren transmitir una idea que es la idea de la trascendencia, ¿no? La idea de Dios, o bien la idea de unos santos o una espiritualidad o una religiosidad. Entonces, sobre todo, es esa capacidad, primero, de asombrarnos ante lo que vemos y de captar lo que el artista nos quiere transmitir, ¿no? A través de esa obra de arte. Hombre, esto es muy interesante, porque nos estás hablando de que la belleza no es el reflejo de la realidad tal como la realidad es. No se trata de hacer fotografía, No, sino que se trata de interpretar la realidad en función de un mensaje. Estoy pensando, por ejemplo, en el Greco, que aparentemente sus personajes están deformados. Y alguien ha dicho que sí podría ser un problema visual suyo o puede ser una intencionalidad que él tiene, porque todos ellos están como estirándose hacia arriba, exacto, ¿verdad? Y luego también, claro, luego nos metemos en que cada artista expresa el arte a su manera, ¿no? Yo soy hijo de pintor, entonces, es decir, mi padre cuando pintaba, tú veías un cuadro de mi padre y sabías que era de mi padre, porque era su manera de expresar esa idea o lo que él quería expresar allí, ¿no? Entonces, claro, dentro del arte, luego también está la huella del artista o lo que el artista nos quiere expresar y, de alguna manera, su peculiaridad propia, ¿no? De los artistas. Pero entonces, de alguna manera, nos estás hablando ya de cómo se inicia el proceso de un arte que no está al servicio de un realismo, sino al servicio de una interpretación de la realidad que lo manifiesta precisamente a través de cómo él transmite, ¿no? La imagen de... Sí, yo me refería más a la época del románico y del gótico, que, bueno, también hay que decir que había gente que pintaba mejor y gente que pintaba peor, ¿no? Pero claro, tú a la hora de encargar un retablo, aparte de que se viera bien, pero te importaba más que el autor te transmitiera una idea que tú querías que transmitiera a que las figuras fueran perfectas, ¿no? Que eso es muy importante. Si tú ves una escultura, por ejemplo, profana, que puede ser una escultura de un rey, de tal, lo que buscas es que sea lo más real posible, lo más parecido posible a la persona que tú quieres retratar. Yo en un retablo me interesaba más, hablo del que lo encargaba, ¿no? Interesaba que transmitiera esa idea más que fueran las figuras perfectas, ¿no? Luego, claro, el arte va evolucionando, ¿no? Va evolucionando y luego, claro, pues en el barroco pues encontramos mucho más realismo, ¿no? Dentro del arte. Pero bueno, en ese primer momento, el arte, por ejemplo, el arte románico no es tanto el realismo, sino es la idea, ¿no? A través de esas figuras nos están transmitiendo esa idea, ¿no? Y lo importante es que tú captes la idea. Más que contemples la belleza, que distrae,
sino que tú captes esa idea que te quiere transmitir la pintura. Lo cual, eso nos aboca a entender también el movimiento del arte moderno, que es un arte, algunos llaman antiestético, Sí, sí. es una estética tan opuesta Ujú. a lo que normalmente hemos entendido, ¿no?, como belleza, que, pero que está al servicio de una idea también, de un mensaje. Claro, es lo... ¿Cómo es el ser humano hoy? Después de un siglo XX con guerras mundiales y tantos millones de muertos. Entonces, claro, Ujú, el artista moderno, vista esa experiencia humana, ujú. quiere reflejar precisamente ese patetismo suyo de que cómo somos los seres humanos. De hecho, fíjate, a veces pensamos que el arte religioso, o enmarcamos el arte religioso en una época concreta, ¿no? Y pensamos que hoy en día no se puede hacer arte religioso, incluso no se puede transmitir a través de arte religioso. Ahora en el museo tenemos una exposición temporal que está precisamente sobre los intentos que ha habido de pintar en el Pilar. Ha habido dos momentos importantes, que es el 79, que fue con el Congreso Mariológico Mariano, que era internacional, y se planteó la posibilidad de pintar dentro de las capillas del Pilar y espacios concretos, ¿no? Entonces se seleccionaron a varios pintores. Te digo esto porque hay una obra que, para que veas si puede llegar a transmitir una obra, ¿no? Estamos en una época en que todavía está muy presente la guerra de Vietnam, ¿no? Está muy latente, ¿no?, en la sociedad. Pues uno de estos bocetos es una imagen de la Virgen con un trasfondo de unas especie de estanterías, y en cada estantería hay un casco de soldado, ¿no? Es como la Virgen que está superando toda esa guerra, toda esa destrucción, y nos está mostrando un nuevo camino. Pues bueno, eso es un arte actual, religioso, y que nos sigue transmitiendo y nos sigue dando una idea. Es decir, y el artista se sirve de eso pues para dar una idea. Y no es un arte barroco, ni es un arte ni gótico, ni renacentista, no, es un arte del siglo XX. Y hoy en día se sigue haciendo arte religioso, ¿no? Dentro de, pues bueno, de los cánones que marca un poco los estilos y los gustos actuales, pero se sigue haciendo arte religioso, ¿no? Y es importante eso, que nos demos cuenta. No, los museos diocesanos solo tienen obra hasta el siglo XIX o hasta el siglo XVIII, ¿no? Hoy se sigue haciendo arte religioso, y el arte religioso sigue transmitiendo una idea y un mensaje. Tú hablas mucho del arte religioso. ¿No es todo arte de alguna manera religioso? Es decir, el artista que trata de mostrar la profundidad del alma humana no busca recursos para plasmar por esos medios materiales que tiene, que la humanidad es mucho más que la pura materialidad, que hay allí en él una añoranza y una nostalgia de un algo que le desborda y que está fuera de su alcance, pero que puede esperarlo de alguna manera. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí nos metemos un poco en... Hasta el siglo XVIII, finales del XVIII, pues el arte europeo o el arte occidental, básicamente el arte religioso, ¿no? Luego, pues después del XVIII, con la Ilustración y otra serie de movimientos, parece que había que hacer gala de desvincularse de esa tutela de la Iglesia, ¿no? Y había que hacer otro tipo de arte que no tuviera nada que ver con el arte religioso, ¿no? Entonces surgen otras nuevas formas, otras maneras de interpretar. Pero bueno, en el fondo, en el arte es expresar. Un artista lo que hace expresa, ¿no? Y expresa a través de unos materiales que puede ser un lienzo, unas pinturas, una madera. Si nos vamos al siglo XX, ya podemos encontrar otros elementos. Podemos encontrar hierro, acero, hormigón, que en la antigüedad era impensable, ¿no? Que el hierro fuera un material noble, o el acero, para expresar arte. Y sin embargo, hoy en día, hasta con el plástico se puede expresar arte, ¿no? Vamos buscando nuevas vías, ¿no? Pero desde luego el arte siempre va unido a una búsqueda. Claro, si hablamos de lo trascendente o lo religioso, habrá artistas que te digan que no, ¿no? Pero yo creo que los que somos creyentes
siempre va unido a esa trascendencia, ¿no? Porque la belleza nos lleva a Dios, nos lleva a lo superior, nos lleva a lo divino, ¿no? Entonces es una búsqueda buscando la perfección, ¿no? El artista busca esa perfección también. Ya, pero en el no expresamente religioso, siempre, porque se escarba y ahonda en lo que somos los seres humanos, con ese abismo profundo de anhelo, de aspiración, de ir más allá de nosotros mismos, pues al menos lo expresa, ¿no? Sí. Pues lo puede expresar como absurdo, o como insensato, es decir, como falto de sentido, o lo puede expresar como una añoranza abierta a la posibilidad de que realmente exista, ¿no? En cualquier caso, en términos metafísicos, podríamos decir que también es religioso, Sí, sí, sí. en ese sentido, ¿no? Nos has hablado pues de contextualización, de pedagogía, nos has hablado de distintos tipos de arte. Has utilizado el arte griego, el arte romano, has hablado del románico, del gótico, del barroco, del moderno. Tenemos muchos tipos de arte y eso dentro de nuestra cultura occidental. Diríamos Sí, que si nos vamos a otros mundos culturales, pues encontraríamos también esa larga tradición y esa inmensa diversidad, ¿no? Pero ¿se valora hoy realmente el arte? ¿O es más bien el mercado el que rige? el problema es que cuando al arte le ponemos precio, lo convertimos en algo material y pierde esa parte espiritual que tiene el arte, ¿no? Entonces, hoy en día el problema es que se comercializa mucho con el arte, ¿no? Y de hecho el arte, fíjate, el arte religioso ha pasado de ser un arte que estaba ubicado en las iglesias y que tenía una finalidad o bien catequética o devocional religiosa, ahora se ha convertido en algo decorativo, que podemos encontrar arte religioso en el hall de un hotel, en un restaurante, en una casa súper moderna, ¿no? Una casa minimalista, y de repente aparece una tabla gótica como elemento decorativo para que rompa esa decoración, ¿no? Entonces, ese arte religioso ahí sí que está completamente descontextualizado y se convierte en un elemento decorativo, ¿no? Y ahí ha perdido todo su sentido, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que son modas, y el problema es que cuando convertimos el arte solo en algo material, en algo que cuesta dinero y que la gente compra, y a veces tenemos el ejemplo este de la famosa escultura de hielo congelada que costó no sé cuántos millones, y el que la compró la metió en el congelador, se le fue la luz y se le desheló. Sí, pues es ese, no sé, hoy en día pues bueno, pues se rige la gente con otros valores, ¿no? Distintos, es muy material, ¿no? El mundo del arte también. Sí, bueno, el mercado se ha, digamos, descristianizado, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Pero hay en la comunidad cristiana una sensibilidad abierta también al arte moderno para poder recurrir a él y pedirle colaboración en este proceso evangelizador. Cuesta un poquito porque, pues como hablamos, la gente cuando, lo que te decía antes, la gente cuando piensa en arte religioso piensa del siglo XVIII para atrás, o si me apuras, del siglo XIX, pero lo más clásico posible, no de nuevas tendencias, ¿no? Lo más clásico que había. Y cuesta que la gente entienda que el arte moderno puede seguir siendo arte religioso y puede seguir transmitiendo esa idea de Dios como transmitía el arte anterior, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que es cisterciense y hay en Suecia una abadía de cisterciense, que la iglesia es una abadía moderna, es una abadía que se ha construido en el año 2000. La iglesia es completamente desnuda, y de retablo tienen un cristal transparente. Entonces están viendo la naturaleza. Es esa imagen de Dios como creador a la cual están alabando y adorando. Eso es arte también. Sí. Eso lo haríamos aquí y la gente no lo entendería, ¿no?
Es que también lo que hablamos, hay que predisponer a la gente para entender. Aquí en Zaragoza tenemos iglesias donde se ha hecho eso. Tenemos la iglesia esta de la Almozara, Santa María Madre de la Iglesia, con ese mosaico que es arte moderno, y yo creo que está muy bien integrado y muy bien representado, ¿no? Pero es algo que cuesta, ¿eh? Cuesta. Quizás es porque la gente asimila el arte religioso con algo, con esas ideas fijas o esas imágenes que todos tenemos, ¿no? Pero, como digo, el arte moderno puede transmitir. Hay que estar un poquito más abierto, ¿no? En ese sentido. ¿Recibís muchos visitantes? Bueno, estamos en un momento complicado. Estamos en un momento difícil por la situación general, ¿no? de turismo. Los museos diocesanos tienen un problema, que es, si ya Zaragoza es una ciudad dura, dura me refiero, que cuesta entrar en un museo, pues porque la gente le cuesta entrar en un museo diocesano, hay muchos prejuicios que la gente tiene que vencer para venir, ¿no? Entonces, yo invitaría a la gente a que descubra lo que es un museo diocesano, ¿no? Antes de tener un prejuicio de pensar que no me va a gustar, pues bueno, ven a descubrir, ¿no? Luego, lo que, no sé, lo que es gratis, la gente viene, y lo que cuesta dinero, la gente se resiste. Mantener un museo es muy caro, es decir, y también yo creo que es pedagógico cobrar una entrada, porque valoras, ¿no? Si te cuesta algo, estás valorando lo que estás viendo, ¿no? Cuando hay jornadas de visita gratuita, es impresionante. Tenemos unas filas descomunales. La entrada cuesta 3 euros. Hay gente que viene a la recepción y cuando le dices que cuesta 3 euros se va. Tampoco lo entiendo. Yo viajo por Europa y los museos son caros. En Europa los museos son caros, pero, es decir, a mí no me supone pagar por entrar a un museo, ¿no? Porque me están dando un servicio y estoy recibiendo algo que es lógico que cueste dinero. Aquí en esta ciudad cuesta bastante, ¿no? Pero bueno, en época fuera de pandemia venía mucha gente de fuera de Zaragoza, mucha gente extranjera. Y luego, en momentos puntuales, pues por ejemplo el Día Internacional de los Museos, el Día de San Valero, el Día del Pilar, se nota bastante las visitas. Pero yo invitaría a la gente a que venga a descubrir, porque yo creo que un museo le va a sorprender. A veces tenemos esa idea de los museos del 19, ¿no? El Museo de Zaragoza, el museo nuestro, Alma Mater, es un museo del 2011. Es decir, tenemos medios audiovisuales, tenemos una serie de vitrinas, de pantallas, que tenemos completamente actualizado. Es decir, se van a encontrar con un museo actual, un museo moderno. Y yo creo que eso merece la pena, ¿no? Al menos descubrirlo. Tenemos cantidad de actividades, visitas adaptadas, talleres para los niños. Y luego una cosa que yo presumo y que tenemos a gala, a diferencia de otros museos, es que tenemos un compromiso muy fuerte con gente con una disminuida física o física, ¿no? Pues por ejemplo con ciegos, con autistas, con todo este tipo de gente, pues tenemos visitas adaptadas a esa situación, que es algo que no es común en los museos, ¿eh? Que es algo que cuesta mucho esfuerzo preparar esas visitas, pero sin embargo creemos que es una apuesta, pues porque, como te digo, el museo tiene que ser un sitio abierto y de encuentro para todo tipo de gente. Un museo como el vuestro es un museo vivo. Sí, es un museo vivo. Es un museo vivo en el momento en que lo abres a la gente, ¿no? Y en el momento en que las piezas o las obras que tienes están transmitiendo un mensaje actual. Es decir, no están transmitiendo un mensaje caduco o cerrado, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje actual, es un mensaje vivo. Por tanto, si esas obras te están transmitiendo el Evangelio, es un museo vivo, porque te están dando una idea actual, ¿no? Una palabra actual. Por tanto, sí es un museo vivo. Y luego intentamos, como te digo, que haya una serie de actividades, exposiciones, en la cual la gente le apetezca venir y descubrir el museo también. ¿Y es apasionante tu tarea? Es apasionante y es complicada. Es complicada porque como aparte de esto estoy en otras cosas, pues claro, esto implica muchísimo tiempo, pero es vamos, yo lo vivo primero lo vivo como una vocación, como un servicio, eso para empezar, y luego lo vivo como también, pues como una gratuidad a algo
que yo he adquirido de pequeño, que al ser hijo de pintor, y mi madre pues también dibujaba, era profesora de dibujo, pues esto yo desde pequeño lo he visto, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño que a mí en vez de llevarme al cine me llevaban a ver exposiciones mis padres. Entonces, quieras que no, te vas educando, te vas cultivando y disfrutas con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí es apasionante, pero sobre todo, ya te digo, lo vivo como un servicio y como una vocación, como una entrega, ¿no? ¿Y tú ves que en la comunidad creyente hay sensibilidad de querer mantener precisamente este tipo de servicios a la sociedad? Hay sensibilidad, lo que pasa es que lo que te digo, cuesta, cuesta. Yo creo, fíjate, que los primeros que tendrían que venir a descubrir y a ver el museo, precisamente son las comunidades parroquiales. Es decir, lo que no entiendo es que una parroquia no organice una visita al Museo Diocesano y se vayan, por ejemplo, a ver el Monasterio de Piedra. No lo entiendo, ¿no? Cuando el museo es nuestro, es de la diócesis, y al fin y al cabo es ayudar y empujar a la diócesis, ¿no? Cuidar el museo. Entonces, yo creo que desde las parroquias, desde distintas actividades, se podrían hacer excursiones, actividades, cualquier tipo de cosas orientadas dentro del museo, que el museo podría ser ese lugar de encuentro, ¿no? Y ese lugar donde actualizar ese mensaje del Evangelio. Yo pienso los colegios religiosos también. Por ejemplo, colegios religiosos que van a ver los museos del ayuntamiento y no vienen al Museo Diocesano, pues tampoco lo entiendo. Tendría que haber una apuesta, ya que es el museo de la diócesis, pues hombre, apoyar, reforzar e incluso, lo que te digo, descubrir. ¿Cuánta gente de parroquias no ha estado en el Museo Diocesano? Pues hombre, ahí animo a compañeros sacerdotes a que animen a las comunidades cristianas a descubrir el museo, que eso es algo importante también. Y eso es empujar, ¿no? Empujar todos en un mismo camino. Sí, claro, tú nos has hablado de esa dimensión evangelizadora y pedagógica que tiene el museo. En ese sentido, sí, podría formar parte perfectamente de ese dinamismo catequizador. Colegios, los colegios, es decir, eh, esas obras de arte tienen un mensaje, y un mensaje pedagógico. Se podían hacer actividades con los chavales en las clases. Igual que van a ver otros museos, hombre, siendo que son colegios religiosos, podían venir a este museo también, ¿no? Que eso también es un toque de atención a los colegios religiosos de la diócesis de Zaragoza. ¿Hacéis ofertas? Sí, sí, claro que hacemos, sí, sí, hacemos ofertas. Y a veces, fíjate, nos están viniendo, para que veas, institutos públicos y no religiosos. Para que veas, al museo, sí, sí. Eso es algo que no deja de sorprender y a veces también de doler un poquito, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es una labor apasionante y, a ver, esto es un equipo de gente, por supuesto, ¿no? Estamos un equipo de gente en el cual estamos todos poniendo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión para que esto funcione y no solo funcione, sino para que este museo haga un servicio, ¿no? Que se trata de eso, ¿no? De que haga un servicio a la comunidad cristiana y no cristiana, ¿no? Al encuentro con cualquier persona, ¿no? Entonces, todo este equipo, pues estamos trabajando, estamos pensando, estamos buscando para que esto sea un museo vivo y sea un museo abierto, ¿no? Que eso es lo importante. O sea, que pensáis el arte como un vehículo de encuentro, como una agora, que diría Benedicto Sí, XVI, sí, sí, como un atrio de donde, los gentiles, ¿no? donde encontrar, debatir, Sí, sí, hombre, hablar y abrir ventanas exacto. a esa incógnita que es el futuro nuestro humano, el futuro de la humanidad también en el mundo, Ujú. y a la búsqueda de ese sentido que tanto se echa en falta en nuestra cultura moderna. Porque allí abrir los ojos para tratar de ver más allá de lo aparente Ujú. ese mundo profundo en el que vivimos inmersos y que nos abre a la posibilidad de Dios, ¿no? Sí, sí. Sí, o al menos a esa dimensión religiosa, ¿no? Que toda persona tiene, ¿no? Por mucho que a veces la tapemos, pues porque hoy en día tapamos todo, ¿no? Parece que lo que sentimos no hay que sentir nada y hay que tapar, ¿no? No, no podemos sufrir, no nos puede doler nada, hay que tapar todo, ¿no? Nos tomamos pastillas para que no. Y sin embargo tenemos que sentir, ¿no? Tenemos que sentir. Y yo creo que el arte nos anima y nos invita a sentir. Y nos anima y nos invita a relacionarnos
con lo trascendente, ¿no? Con la dimensión interior que tiene la persona. Por mucho que la sociedad nos quiera tapar, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y el arte, la belleza y el arte nos puede ayudar a eso. Puede ser un puente, un camino, una puerta que nos invite. Pues mira, nosotros también lo vamos a intentar aquí. Vamos a intentar abrir un poco nuestro ciclo a la visión del arte a través de la historia y trataremos de verlo también a través de los ojos de una pintora de nuestro tiempo, de Isabel Guerra. También con ella queremos hablar para que nos hable de cómo se siente una pintora en este mundo moderno y de cómo se siente ella, pintora religiosa, en este mundo nuestro. Que por cierto tiene obra en el museo nuestro, en el Museo Alma Mater tiene obra Isabel Guerra, sí. Y luego Isabel Guerra quiere al museo. Ha venido varias veces e incluso vino con la comunidad suya de cistercienses y tenemos obra de Sor Isabel en el Museo Diocesano. Pues Sergio, muy agradecidos a esta exposición tuya que nos ha abierto los ojos, nos ha abierto ventanas y sobre todo nos has dado un toque de atención de cómo tenemos que mimar el museo y tenemos que cultivar en nosotros esa sensibilidad artística que ha estado tan presente a lo largo de la historia de nuestra comunidad, que ha servido tanto precisamente para la evangelización. Pues muchas gracias A vosotros. y espero vernos alguna vez por aquí. Muchas gracias.